Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Le agradezco mucho al auditorio que nos acompaña el día de hoy. El tema que tocaremos en esta ocasión es la investigación del delito con perspectiva de género. Es un tema pues muy novedoso, nunca habíamos hablado de esto aquí en el programa. Nos acompañan por este lado la maestra Estefanía Vela Barba, quien es profesora del CID, del Centro de Investigación y Docencia Económica. Bienvenida, muchas gracias por venir. Muchas gracias por tenerme aquí. Y también nos acompaña por este lado la maestra Ana Pamela Guerra, quien es profesora investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Muchas gracias, Pamela, por venir al programa. Gracias por invitarme. Romero, perdóname. Pues quisiera que comenzáramos a hablar de por qué hablar general, en general, no en la investigación del delito, de la perspectiva de género. Estefanía, ¿nos podrías platicar un poco? Justo ahorita veníamos platicando en el carro. Para mí la perspectiva de género sirve para que las personas se den cuenta de los prejuicios que tienen ya a la hora de aplicar el derecho o de legislar el derecho o de diseñar políticas públicas. Entonces, pretende ser un método, o sea, una serie de preguntas que te tienes que hacer constantemente para revelar cuáles son los prejuicios que traes tú y cómo eso impacta la manera en la que te aproximas al derecho. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque por los prejuicios que traes por las mujeres, por ejemplo, vas a tratar de manera diferente el delito de la violación. Por los prejuicios que traes sobre los hombres, vas a fallar los casos de guardia y custodia. Si tú crees que una mujer es responsable de la violación, probablemente no vas a hacer mucho esfuerzo por capturar a quien la haya violado, porque en el fondo crees que ella se lo buscó, ¿no? Si tú crees que las mujeres simplemente son mejores madres que los hombres, intrínsecamente, probablemente los casos de guardia y custodia siempre los vas a fallar a favor de las madres, ¿no? Entonces, les estoy poniendo dos ejemplos aquí que impactan derechos. Uno es el acceso a la justicia, en el caso de violación. Otro es el derecho a convivir con mis hijos, hijas, y que mis hijos, hijas convivan conmigo. Y cómo por estas concepciones que yo tengo de los hombres y las mujeres, fallo de una manera o legislo de una manera que impacta sus derechos. Y estos prejuicios de los que me estás hablando no solo son de los hombres para con las mujeres. No, el tema de la perspectiva de género te sirve para valorar cualquier caso en donde yo juzgue a los hombres por ser hombres o juzgue a las mujeres por ser mujeres, yo mujer, yo hombre, yo quien sea. Entonces, en efecto, o sea, si yo creo que los hombres tienen que estar en la milicia porque naturalmente son fuertes y son a los únicos a los que les exijo estar en la milicia, ahí es un estereotipo de género. Si yo creo que las mujeres tienen que estar en la casa porque están predispuestas a ese manejo cotidiano y dulce, es un estereotipo de género. Y esto puedo pensarlo yo mujer o yo hombre. Las mujeres que creen que estamos predispuestas al cuidado, ¿no? Claro. Pamela Romero, platícanos por qué hablar en esta ocasión de perspectiva de género, por qué es importante tocar este tema en general. En general, me parece que hay un problema que tenemos que abordar, que son lo que decía Estefanía, todo el tema de los estereotipos de género y de la discriminación y la violencia que generan estos estereotipos y estos roles que la sociedad ha asignado a los géneros como mandatorios. Es decir, las mujeres tienen que ser de cierta forma para ser consideradas mujeres y los hombres tienen que ser de cierta forma para ser considerados hombres. Este es un problema evidentemente social, es una construcción social. Y hay las personas que no encajan en este condicionamiento, pues evidentemente son víctimas tanto de discriminación, en muchas veces de persecución, y lamentablemente escala hasta la violencia. Entonces, la forma en la que hemos tratado de abordar la violencia de género tiene que ser, por supuesto, desde una perspectiva de género. Primero tenemos que entender qué está pasando en esta perspectiva que estamos tomando, en estos estereotipos que estamos fomentando, y que además inconscientemente a veces tomamos decisiones basadas en ellos. Entonces, coincido completamente en que la perspectiva de género es un método, es una visión analítica para poder primero poner sobre la mesa que existe un tema de género, es decir, que podemos localizar e identificar cuestiones dentro de la violencia o la discriminación que nos muestran que está orientada o basada en género. Y segundo, ¿cómo podemos entonces atacar el problema? Desde la perspectiva de género podemos diferenciar además cuándo sí hay un tema de género y cuándo no, que es algo muy importante.
El género ha estado sobre la mesa desde hace un tiempo, pero se han tomado posturas, en algunos casos, que van al extremo de considerar que todo es un tema de género. Y la perspectiva de género justo nos permite claramente identificar cuándo estamos ante conductas en donde sí hay motivación de género y conductas donde no hay, donde la violencia o la discriminación se deben a otros factores. Antes de seguir hablando de pues la violencia de género, que yo quisiera que me platicara un poquito más si hay definiciones, yo siento que es necesario preguntarles si este problema está agudizado en México, porque bueno, se sabe y se dice, ¿no?, que vivimos en una sociedad machista. ¿Esto es un problema más grave en México que en otros países o es un tema ya global? Depende del tema. O sea, lo que me gusta de tu pregunta es que si hay discriminación por género en muchos países, el grado en el que ocurre, los ámbitos en los que ocurre no es lo mismo. Significa que esto se puede cambiar, no está dado. O sea, por ejemplo, muchas mujeres que viven en México, y sobre todo en ciertas ciudades como esta, con la Ciudad de México, están acostumbradas a creer que si caminas por la calle, te van a gritar, te van a piropear, te van a abordar. Y como si esto fuera algo, por ejemplo, que los hombres simplemente no pueden evitar. Si los hombres no lo pudieran evitar, en Timbuktu, en Francia o en México lo harían. Y no es así. Entonces, en efecto, cómo nos comportamos depende de las instituciones. Entonces, en respuesta a tu pregunta, México hemos avanzado en unos temas, por ejemplo, en el tema político. Cada vez más las mujeres las vemos ocupando espacios de poder en el sentido tradicional del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos cambiado políticas públicas que nos ha permitido ir aumentando la participación de las mujeres. En el trabajo ahí vamos, la participación femenina ha aumentado, pero no estamos donde nos gustaría estar. Seguimos teniendo un problema de que al mismo trabajo se le paga de manera diferente. Seguimos teniendo un problema en donde entre más escalamos en empresas o en el gobierno, menos mujeres encontramos. Seguimos teniendo un problema en donde si vamos a un espacio, por ejemplo, está segregado. Las mujeres, por ejemplo, siguen ocupando trabajos estereotípicamente femeninos, ¿no? Por ejemplo, piensa en la UNAM. Te vas a pedagogía y psicología, ahí están las mujeres. Te vas a física y matemáticas, ahí por lo general hay más hombres, ¿no? Entonces, ahí vamos. En violencia de género también ocurre lo mismo. Hay un problema, y aquí te voy a dejar a ti dar más estadísticas, en donde ciertos delitos han escalado en años recientes, tengo entendido, porque ha habido una escala de la violencia en general, ¿no? Otros que apenas estamos viendo en todas las estadísticas, apenas nos están diciendo que lo que antes creíamos que era lo más normal es en realidad un problema. Por ejemplo, hasta el 2005 la Suprema Corte todavía consideraba que un esposo no podía violar realmente a su esposa, ¿no? Entonces, ¿cómo íbamos a hablar de violación en un matrimonio si ni siquiera lo reconocíamos como tal? Entonces, en resumen, o sea, en ciertas cosas hemos avanzado y México no está tan mal. En otras cosas apenas estamos reconociéndolo como violencia y somos de los países a los que no hay que seguir como ejemplo y hay que preocuparnos, ¿no? Claro, Pamela, ¿cuál es tu percepción acerca de lo que sucede en México en materia? Coincido también en que los problemas de género tienen un origen, como decía hace rato, social. Si fuera un origen biológico, 100%, o sea, si fuera por las diferencias anatómicas que tenemos, entonces ahí sería un problema difícil de controlar. Incluso hasta sería más fácil medirlo, porque sería parejo, como decía Estefanía. Si los hombres en verdad tuvieran que ser violentos o en verdad tuvieran que, por cuestiones naturales del hombre, tener ciertas actitudes, bueno, las tendrían por igual en todos los países, en todo el mundo. Sin embargo, el origen de los problemas de género tiene que ver con una construcción social. Por lo tanto, es cambiante. Yo lo que he observado en México es que la violencia de género ha tenido variaciones y picos. Es decir, antes había unos tipos de violencia muy arraigados en los que la mujer pasaba de ser la pertenencia del padre a la pertenencia del esposo. Y por lo tanto, esa pertenencia implicaba tener derechos sobre ella. ¿Qué estudiaba? Si estudiaba o no. Por ejemplo, yo tengo familiares, mujeres de generaciones ya grandes que su papá simplemente decidió que no, porque eran mujeres, no iban a estudiar más que la secundaria. Eso ya no existe, ya tenemos un acceso a la educación, me parece bastante normalizado, ya tenemos
igualdad en muchas cuestiones, pero han surgido otros tipos de violencia que yo trato de identificar, por lo menos si no causados directamente, sí correlacionados. ¿Pero han surgido o se pueden definir, o sí son nuevos tipos de violencia? No, más bien el tema es que han evolucionado. La mujer ha tenido ya mucho más participación. La mujer tiene un rol distinto en donde muchas veces gana más dinero que el hombre. Y eso ha generado que el hombre se sienta impotente ante la masculinidad que debe de tener, que este es otro rol impuesto. Entonces, podemos ver que en algunos aspectos hemos avanzado y en otros aspectos ese avance ha representado, lamentablemente, la generación de otros tipos de violencia. Entonces, ese sería el punto que yo he observado. Ahora, a nivel mundial, no existe un solo país que tenga igualdad total. Incluso Suecia, que es uno de los países de referencia en temas de género, todavía, y lo acepta, que eso es muy importante, está constantemente combatiendo la desigualdad, la inequidad y sobre todo la violencia de género. Quisiera que me dieran una definición de violencia de género como tal y saber si es una definición que esté aceptada internacionalmente, ¿no? Si existe una definición. Híjole, bueno, hay tratados, por ejemplo, la CEDAW, aunque originalmente, corríjanme si me equivoco, no hablaba tanto de violencia, hablaba más de desigualdad. A través de las recomendaciones del comité de la CEDAW lo ha incorporado. Está la Convención Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, erradicar la violencia contra las mujeres, que trae una definición, y está la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que también trae la definición. Entonces sí es una definición que se ha ido incorporando al orden jurídico mexicano, que también se puede encontrar en protocolos, ¿no? Y va más o menos así. O sea, violencia es, digamos, cualquier daño que se le cause a una persona. Es daño sexual, daño psicológico, daño patrimonial, daño económico, daño físico en general, que esté relacionado con el género. O sea, que sea un daño que le provocas a la persona por el género, porque es mujer o porque es hombre. Entonces, el porque es mujer es, por ejemplo, te violo, ¿por qué? Porque eres de mi propiedad y yo puedo hacer con tu cuerpo lo que yo quiera, ¿no? Te discrimino, o bueno, te violento por ser hombre porque no diste el dinero que tenías que dar en la casa y a partir de eso me permito humillarte y generarte una violencia psicológica. Ahorita estoy hablando obviamente desde una perspectiva intencional. Una de las cosas problemáticas es que las personas no van por la vida diciendo te mato por ser mujer, ¿no? O sea, esa es una de las cosas que no siempre... O sea, muchas veces el género lo que hace es que por ser mujer, uno acaba en una posición de poder en la sociedad que te pone en riesgo de acabar siendo víctima de ciertos delitos, ¿no? O sea, por ejemplo, si las mujeres sufren discriminación en el empleo, no siempre van a tener el poder económico para salirse de relaciones abusivas. Entonces, el ser mujer, aunque tu marido no te esté golpeando por ser mujer, el ser mujer en la sociedad garantiza que estés en una posición de vulnerabilidad que permite que la violencia se perpetúe. Entonces, violencia de género tiene esta doble vertiente. O sea, cuando se te inflige por que te adaptas o te desadaptas al modelo de género, o cuando por ese modelo de género acabas en una posición de vulnerabilidad que hace que la violencia casi sea lo natural, ¿no? Pamela, Estefanía ya nos estaba mencionando algunas como de las regulaciones que existen en materia de violencia de género. ¿Son todas las que hay en México? Bueno, y son internacionales algunas, ¿no? Sí, Estefanía hizo referencia a dos de los instrumentos internacionales más importantes en materia de derechos humanos de la mujer. Me parece además que, más que hablar de violencia de género, hablan más de violencia contra la mujer. Y lo importante es eso, que a partir de esas definiciones que nos dan los instrumentos internacionales podemos determinar que la violencia de género hacia ambos géneros tiene que ver con tu condición de ser hombre o de ser mujer. Es decir, está dirigida hacia tu condición de ser hombre o mujer. En México... O sea, hasta las legislaciones les hace falta de tener perspectiva de género, ¿no? Están dirigidas hacia la mujer. Es algo necesario, digamos. Es algo necesario porque se tienen que atender cuestiones específicas. Pero por supuesto que sí, valdría la pena quizá revisar estos instrumentos y ver si podemos incluso hacer algo que ya más bien hable de género, incluyendo a ambos, y tratar de identificar estas violencias hacia ambos. Pero respondiendo a la pregunta que me hacías,
En México tenemos también la ley que ya mencionó Estefanía, y lo que se ha tratado de hacer ahora es aterrizar estas leyes y estos instrumentos en protocolos de actuación, en protocolos de investigación o, por supuesto, en leyes locales que no solamente ya hablan de lo que es la violencia, o sea, no solamente proporcionan el marco jurídico, sino que además crean y aplican, o sea, aterrizan el instrumento internacional y, por ejemplo, crean institutos de la mujer o centros de justicia para la mujer. Pero nuevamente estamos hablando solo de mujer en estos casos. Como dice Pamela, se explica históricamente porque aunque la violencia de género se puede ejercer en contra del hombre o en contra de la mujer, ¿quién es más vulnerable? Delito tras delito, las mujeres tienden a ser las más afectadas. O sea, por supuesto que un hombre, por ejemplo, podría llegar a ser dependiente económico, pero dado que los hombres rara vez están en esa posición, es muy raro ver a hombres víctimas de violencia económica, por ejemplo, o la violación. Por supuesto que un hombre puede ser violado, y puede ser violado por una mujer, y puede ser violado, pero estadísticamente una y otra vez la mujer tiende a ser la víctima y muchas veces el agresor tiende a ser el hombre. Okay. Entonces, por eso muchos instrumentos se acaban enfocando en las mujeres porque tienden a ser las víctimas de la violencia de género, pero vamos o sea, la tendencia ahora es, bueno, esto hay que atenderlo porque no se puede dejar de atender porque esa sigue siendo la realidad, pero reconozcamos que también se puede dar lo otro, ¿no? Perfecto. Estefanía y Pamela, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Pongo a sus órdenes las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas para que nos dejen sus comentarios y también los invito a seguirnos en nuestro Twitter que es @expediente_. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando de la investigación del delito con perspectiva de género. Antes de ir ya a hablar de lo de la investigación del delito, del tema que nos trae hoy, quisiera, Pamela, que nos cerraras la idea de la legislación, ¿no? ¿Está correcta, es adecuada la legislación que existe? Sí, por supuesto que es adecuada. Es legislación que ha sido elaborada por, digamos, un montón de expertos y expertas. Más bien lo que nos podríamos preguntar es qué más se puede hacer en materia de género, que me parece que, como lo hemos ya dicho varias veces, es un fenómeno cambiante. Entonces tenemos que ir, digamos, adaptándonos a las modalidades y a la forma en la que evoluciona este tipo de violencia. El problema que se da mucho, y más o menos creo que se planteó en la parte pasada, es que cuando se hacen instrumentos para los derechos humanos de las mujeres, o cuando se crean centros de justicia para las mujeres, o cuando se habla de violencia contra las mujeres, la gente muchas veces piensa, y hablo de la gente en general, de la sociedad, piensa que entonces estamos olvidando lo que pasa con los hombres y la violencia que sufren los hombres de género. No para nada, digamos, y además no necesariamente. O sea, fundamentalmente se han hecho esfuerzos para erradicar la violencia contra las mujeres, pero a la par hay un montón de legislación sobre violencia en general, ¿no? Y hay un montón de legislación que está tratando de atacar el problema de el fenómeno delictivo que muchas veces se traduce en violencia. Entonces, quizá ahorita valdría la pena decir que lo único que estamos tratando de hacer es identificar cuando hay un fenómeno y ver cuáles son las respuestas, tanto normativas como culturales, como educativas, como sociales, que tenemos que tomar para atacar ese fenómeno. Si el fenómeno es violencia contra las mujeres, bueno, vamos a hacer un esfuerzo para acabar con la violencia contra las mujeres. Si nos vamos a estudiar el fenómeno de la violencia de género, en donde el hombre es víctima, pues entonces vamos a hacerlo. No está peleado y de hecho el movimiento feminista históricamente y el movimiento de lucha contra la violencia contra las mujeres y sobre todo el movimiento que busca la igualdad y la equidad en los géneros, ha ganado muchas batallas a favor de los hombres. Ha ganado muchas batallas que también le han servido, como por ejemplo, antes los hombres no podían ser sujetos de derechos en términos de seguridad social,
si la esposa era la que era la derechohabiente trabajaba. principal, la que trabajaba. El movimiento de igualdad y equidad de género logró que las mujeres pudieran inscribir a sus esposos como beneficiarios, como los hombres históricamente han inscrito a sus esposas como beneficiarias. Esos son el tipo de detalles que a veces no se observan y pareciera que el discurso es solo nos importa el tema de la violencia contra las mujeres. No, nos importa el tema de la violencia en general. Pero cuando hablamos del de las mujeres, pues hay que hablar del de las mujeres porque tiene características específicas. Y ahí, perdón, Sí, claro. nada más. O sea, yo, por ejemplo, digo, imagínense que cada vez que alguien hablara de los derechos de los niños, apareciera alguien diciendo, ¿y qué de los adultos? O sea, cuando hablamos de los derechos de los niños entendemos que los adultos están protegidos y que tenemos que hablar de los derechos de los niños, niñas y adolescentes porque históricamente han sido sujetos, precisamente ni siquiera eran considerados sujetos de derecho, eran considerados casi propiedad de sus padres y de sus madres, ¿no? Que la violencia que viven los niños y niñas muchas veces es invisibilizada precisamente porque asumimos que los padres y madres saben mejor y el Estado no se mete, etcétera, ¿no? Entonces, pensemos en la violencia en contra de las mujeres de la misma manera. O sea, hablar de la violencia en contra de las mujeres no significa que no nos importan todas las otras violencias. Claro, Solo- están hablando de verdad de que son más vulnerables, ¿no? Exacto. Que se da más, es más recurrente Históricamente, también, históricamente y culturalmente, pero de nuevo, esto Va a varía cambiar, de va a dónde, cambiar. y varía en las culturas. Por ejemplo, hace rato hablaba de Suecia, un país feminista, un país que tiene un partido político feminista, un país donde la igualdad y la equidad están en niveles muy, diría yo, óptimos. Aún así, ahí hay problemas de lo que ellos consideran todavía como violencia doméstica, que en México ya no se le denomina así, se le llama violencia intrafamiliar. En general, en violencia en relaciones cercanas, y tienen ahora un factor y un fenómeno de violencia por honor, delitos cometidos en contra de las mujeres y a veces de los hombres, pero por honor. Y tiene un contexto de género forzoso, pero tiene un contexto religioso. Entonces, bueno, en ese caso tenemos que observar el fenómeno y estudiarlo tal como es. No es que las demás violencias te dejen de importar, como decía Estefanía, simplemente que hay que entender que la violencia de género hacia hombres o hacia mujeres es un fenómeno cambiante en el tiempo y en el espacio donde se da. Estamos hablando de investigación de delitos con perspectiva de género. ¿Existen un listado, están definidos, tipificados los delitos con perspectiva de género? No es en realidad que tengamos una tipificación de delitos cometidos por razón de género como un listado, sino que las reformas que se han realizado en todo el país tienen que ver más con incluir sobre todo el tema de la violencia sexual, que se considera normalmente una violencia generada por motivos de género, y el tema del feminicidio, que fue un tema, yo diría, jurídica y normativamente polémico. El feminicidio viene nuevamente a atender un problema real en el país, que era la cantidad alarmante de mujeres que morían bajo cierto tipo de violencia, con ciertos tipos, más bien con ciertas características particulares. No era un homicidio de mujer de forma violenta como comúnmente, y lamentablemente, se observan. Es decir, la violencia que generaba estos homicidios de mujeres era una violencia basada en género. Y a partir de ahí se identifican en las legislaciones, pero no hay un listado como tal. ¿Me podrían hablar de cuáles son las características del feminicidio? Mejor. Bueno, el feminicidio, como lo comentaba, es un homicidio donde muere una mujer de forma violenta, es decir, es la muerte de una mujer por razones de género. Estefanía lo decía muy bien. El tema no es que el hombre o la mujer, pueden ser víctimas de mujeres en feminicidios también. El tema no es que la gente vaya por la vida diciendo te voy a matar porque eres mujer, sino que hay una cultura que ha permitido que yo te observe a ti como de mi pertenencia. Por lo tanto, si tú me fallas en algo que yo considero que es tu obligación y tu rol, si tú haces algo que está fuera de los estándares que yo considero como algo decente o como algo bueno, entonces yo puedo disponer de tu cuerpo, te puedo violar, te puedo golpear o finalmente te puedo matar. Y es un tema, por eso decía, es el problema de una cultura permisiva, es una cultura que ha dicho las mujeres le pertenecen a los hombres, a sus esposos, a sus papás, a sus hermanos incluso. Entonces ellos pueden determinar cuándo te hacen daño y cuándo no para educarte, para corregirte.
hay expresiones muy comunes como se te está saliendo la gallina del corral, ¿no? Refiriendo a que las mujeres tienen voz, tienen opinión, no quieren hacer algo. Y eso es algo que está normalizado y ese es el problema. Entonces, las características del feminicidio para transmitir eso, o sea, las cuestiones de género, para ponerlas en un tipo penal, lo cual es difícil, porque tiene que ver con el iter criminis, tiene que ver con la intención del delito, más que con la acción que se comete. Se hicieron varias precisiones normativas, es decir, se pusieron varios elementos en el tipo penal, en donde para que se considere como feminicidio, es decir, homicidio de mujer por razón de género, vamos a tener este listado, en este caso si hay un listado, en donde si encontramos estos elementos, entonces podemos considerar que estamos frente al tipo penal de homicidio. Sí, dentro del listado estaba, yo pude ver algunas de las características, era que, bueno, que hubiera antecedentes como de maltrato. Había otro de que como que fuera exhibido, que fuera público, ¿no? Que quedara el cadáver. Entonces, pues me viene a la mente que la mayoría de los homicidios de las mujeres podrían caer en este rubro. ¿Es así? ¿Se tienen estadísticas de qué cantidad de los homicidios que se cometen contra mujeres caen dentro de la clasificación de feminicidio? Creo que estaba leyendo el otro día, por ejemplo, yo invento estadísticas, entonces tomen lo que estoy diciendo con un así. Pero, a ver, los hombres sufren violencia como las mujeres. O sea, nomás que le llamamos homicidio. O sea, ahorita lo que decía Pamela es, cuando hablamos de la violencia en contra de los hombres, vean todas las mesas donde se habla del crimen del Estado, de la guerra contra el narco, de todo eso estamos abordando, violencia contra los hombres. Una de las cosas súper diferentes entre el tipo de violencia que sufren los hombres y las mujeres es que la mayoría, tengo entendido, perdón, mínimo la mitad, más o menos, de los homicidios de las mujeres ocurren. Una cifra así. Entonces, esta noción que tenemos de que la casa es el espacio más seguro, la casa es el lugar donde uno puede ser quien es, la casa es el lugar donde siempre te van a amar, resulta ser falso, particularmente para las mujeres, porque es el espacio en donde están en riesgo de ser asesinadas, ¿no? Entonces, esta es una de esas diferencias de género, ¿no? Es muy raro que un hombre muera a manos de su familia, especialmente de su mujer, ¿no? Entonces, por ahí va, por eso, por ejemplo, uno de estos elementos del tipo penal de feminicidio es una relación sentimental, ¿no? Y le ponen sentimental las leyes porque muchas veces, por ejemplo, no es solo el esposo, puede ser el concubino o puede ser el ex. Por ejemplo, una de las cosas que nos decimos es que ¿por qué simplemente no lo deja? Y hay estudios que demuestran que la violencia escala precisamente cuando la mujer dice basta, ¿no? Y se sale literal del corral. Exacto. Que es el caso, por ejemplo, de la Suprema Corte de Mariana Lima, que es el caso más importante que ha resuelto la Corte en materia de feminicidio. Tú empiezas a leer el expediente, es una mujer que está en una relación de violencia, según los testimonios de la madre, la hermana de la mejor amiga, etc. Y justo el día donde a la madre le dijo, ya lo voy a dejar, en donde la hermana vio que había una maleta a medio empacar, es el día donde amanece muerta, ¿no? Entonces, así es donde se trata de traducir al tipo penal por esta violencia que vamos observando en caso tras caso tras caso. Campo algodonero. Literal se llama campo algodonero porque los cuerpos de las niñas, y perdón, eran chavitas, 15, 17, 20 años, aparecen en un campo, con los calzones abajo, o sea, con un elemento sexual que rara vez vemos en los cadáveres de los hombres. No es que no haya cadáveres de hombres expuestos, ese es el problema del narco, por supuesto, pero hay esas diferencias. Ese elemento sexual lo tendemos a ver en los cadáveres de mujeres, ¿no? ¿Por qué investigar de una manera específica los delitos con perspectiva de género? Porque investigamos de manera específica todos los demás delitos. O sea, yo cuando hablo de investigación del delito, por ejemplo, tenemos protocolos para investigación de delincuencia organizada. De secuestro, de homicidio, ¿no?, relacionado con delincuencia organizada, de secuestro. Cada tipo penal y cada delito en general que se comete es único. O sea, cada caso es distinto y tenemos que tener el conocimiento y el método para poderlo abordar y reconocer lo que diferencia un tipo penal del otro, un delito del otro, literalmente. Porque a la hora que nosotros construimos el caso, jurídicamente no podemos hacer analogías, no podemos decir, mira, se parece un poquito a, entonces vamos a encuadrarlo, ¿no? Que es una de las palabras favoritas.
de los ministerios públicos. No, en realidad lo que tenemos que hacer es, cumple con los elementos del tipo penal, entonces estamos frente a X conducta delictiva. En el caso del feminicidio y en el caso de la violencia sexual y todas estas cuestiones que se han abordado desde el género, lo único que tenemos que entender es que se tienen que investigar con perspectiva de género porque la perspectiva de género nos permite identificar los elementos de género. No es una forma de discriminación de los demás delitos, ni es una forma de decir, como voy a investigar con perspectiva de género, todos los homicidios de mujeres van a ser considerados feminicidios. Es de hecho al revés. La perspectiva de género me va a permitir identificar cuándo estoy frente a un delito que se cometió por razones de género y cuándo no. Que bueno, también quisiera que me dijeras en qué momento de la investigación puedes plantear eso, porque no pues ves un cadáver y no puedes saber que es feminicidio. Pero antes de esto quisiera que habláramos de cuáles son los problemas, antes de que me digas las buenas prácticas. Quisiera que me contaras acerca de los problemas que ha habido en la manera de actuar de los operadores, en este caso de los investigadores, en la práctica de la investigación de estos delitos. El problema principal es cultural. Definitivamente. Tú puedes tener un agente del Ministerio Público que en teoría del delito, en proceso penal, en técnicas de investigación, en coordinación con los policías y los peritos, sea impecable. Pero si culturalmente es una persona que tiene estereotipos de género, cuando le llegue una denuncia por violación y le pregunta a la persona, ¿estabas borracha? ¿Tomaste? ¿Cómo venías vestida? Pues desde ahí la empiezan a tratar distinto, desde ahí la empiezan a victimizar, que es una doble victimización, desde ahí empiezan a decir, pues, ¿estás segura de que no querías? Que a lo mejor dijiste que sí. Este tema, yo creo que es lo más arraigado que tenemos en la investigación, que lamentablemente la capacitación puede ser impecable en lo normativo, impecable en cuestiones, digamos, propias de la investigación, pero definitivamente hace falta una sensibilización y un entendimiento de los problemas de género. Es un tema cultural. Segundo punto, y fue un tema de campo algodonero, hay problemas, por supuesto, y bueno, y esto tiene que ver con en dónde, ¿no? Cada estado es yo diría, completamente distinto en términos de niveles. Cada estado tiene un nivel distinto en cuanto a servicios periciales, policías, agentes del Ministerio Público, etcétera. Que son quienes tendrían que tener el conocimiento y las prácticas para este tipo de investigaciones. Claro. Peritos, Ministerio Público y Policía Ministerial. Sí, policía de investigación, pero incluso la policía que toma la denuncia, la policía que acude a las intervenciones. Y por supuesto tenemos que ver que podemos investigar muy bien con perspectiva de género, pero tenemos que juzgar con perspectiva de género. Entonces viene el lado judicial, en donde también necesitamos perspectiva de género para entender. Y bueno, me parece que en cuestiones técnicas hay una gran diferenciación, pero el Estado mexicano ha sido condenado por estas malas prácticas en la investigación, desde ministeriales, policiales y periciales, y Campo Algodonero es de hecho un referente de estas malas prácticas, y a partir de ahí la sentencia es muy clara y ordena al Estado mexicano estandarizar, homologar y sobre todo mejorar las prácticas de la investigación en estos casos. Lo dice tal cual, en homicidio, violación y desaparición de mujeres por razones de género. Antes de hablar de más a fondo de los protocolos, ¿existe otro tipo de capacitación con perspectiva de género que se le dé a los operadores del sistema de justicia penal en general? Porque ya me estás hablando también de jueces, ¿no? Y magistrados. ¿Se da alguna capacitación con perspectiva de género? Bueno, tengo entendido que la obligación del Estado, o sea, si nosotros entendemos el derecho a la no discriminación en sentido amplio, el Estado está obligado a transformar cómo opera cada uno de sus agentes, ¿no? Desde aquí, por ejemplo, a mí me ha tocado estar en el Instituto de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura Federal, me ha tocado estar en tribunales estatales, me ha tocado, por ejemplo, en el CIDE donde trabajo, se ofreció un diplomado en mando policial para la Policía Federal, me tocó estar a mí con más de 800 policías, específicamente en la clase de género, entonces sé que hay todo un esfuerzo en muchas ramas del Estado mexicano de precisamente tratar de aterrizar en la función de cada quien, qué significa esto de incorporar la perspectiva de género a su actuar.
Entonces, yo ahí nomás, para también vincularlo con la última pregunta, siempre que tengan duda de qué significa la perspectiva de género, váyanse a los casos que originaron toda la discusión. O sea, si tú quieres entender por qué como policía estás estudiando la perspectiva de género, ve a leer Campo Algodonero, ve a leer todo lo que hicieron los policías ahí, ve a leer Atenco, ve a leer Mariana Lima, ve a leer Inés Fernández de la Corte Interamericana, Valentina Rosendo, y lean los casos y entiendan que estamos en esto porque hay mucha gente que quizá para lo que ustedes es lo más normal, para mucha gente no lo es. Y algo tan sencillo como el manejo de evidencia, algo tan sencillo como tomar una denuncia, algo tan sencillo como tratar con los familiares de las víctimas, no se le da a todas las personas. Entonces, de ahí también que el modelo muchas veces sea el de la capacitación, ¿no? Para generar conciencia de dónde exactamente radica el problema, cuál fue y cómo podríamos hacerlo de manera distinta. Nuevamente tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por seguir con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Nuevamente les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas del canal judicial, sus redes sociales y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Les invito a seguirnos y darnos sus comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la investigación del delito con perspectiva de género. Pamela, ya empezamos a hablar un poco de los protocolos. Y yo quisiera que, bueno, y de los errores que cometen las personas que investigan, ¿no? Los operadores encargados de la investigación. Platícame un poco de cuáles son las líneas de estos protocolos y quién los tiene, quién los creó y para qué tipo de delitos, ¿no? Bueno, a nivel federal hay dos, que son, la mayoría de los protocolos no están creados por una sola institución, son esfuerzos institucionales que han logrado recoger, digamos, opiniones de varias expertas y expertos. Sin embargo, bueno, se identifica muy bien la institución que los origina. En el caso de nivel federal es FEBIMTRA, quien publica dos protocolos, uno para feminicidio y otro para violencia sexual. Y en general, la mayoría de los estados, en forma local, en su ámbito, han publicado sobre todo protocolos de feminicidio. Lo que tenemos que hacer en estos protocolos, o más bien como tenemos que identificar y pensar estos protocolos, es como una forma de poner el tema sobre la mesa y decir, oigan, hay una nueva forma de investigar, que quizá ustedes no estén familiarizados ni familiarizadas, pero que necesitamos aplicar la perspectiva de género, porque de otra forma no vamos a identificar cuando haya razones de género, ¿no? Si no sabemos, no tenemos el método, no lo podemos aplicar. Me parece que quizá en un futuro ideal, no sé ni de cuántos años hablar, ya no tengamos que tener protocolos de feminicidio y protocolos de homicidio, sino que sepamos que tenemos que aplicar la perspectiva de género en general y tengamos ese conocimiento suficiente para que cuando veamos la muerte violenta de una mujer o de un hombre, podamos identificar elementos de género tanto en una como en otra. Y identificar tiene que ver con los elementos que vamos a buscar, que son basados, como ya dije, en género, pero también descartar. Hablábamos de cómo Justo investigamos. Te decía, ¿en qué momento sabes que tienes que aplicar este protocolo, ¿no? Porque lo que ves de inicio es el cuerpo de una mujer, ¿no? Un homicidio. O puede ser también, mencionaba uno de los protocolos, que podría haber sido o que pareciera un suicidio, ¿no? Claro. Entonces, ¿en qué momento sabes que hay que aplicar los protocolos, por ejemplo, en feminicidio? Tiene que ver con el caso en específico, pero fundamentalmente el tema es investigando lo que se conoce a nivel mundial como un crimen de odio. Los crímenes de odio tienen características en donde hay un elemento de tu persona, el cual yo odio, cometo un crimen. Puede ser basado en el color de tu piel o en tu origen étnico, puede ser basado en tu género, en que eres hombre o mujer, puede ser basado en cuestiones religiosas.
Entonces, la forma en la que investigamos crímenes de odio tiene que ver con el caso en concreto. Particularmente en México, hay algunos estados que han tomado medidas de decir toda muerte violenta de mujer se considera de inicio feminicidio hasta que se muestre lo contrario. Muchas personas han criticado esta postura. A mí me parece que, si bien es cierto, no es lo mejor tener un punto de partida tan estricto, sí tiene una razón de ser, y es porque tenemos una cantidad alarmante de muertes de mujeres en forma violenta. Entonces, bueno, hay algunos estados que han dicho, bueno, vamos a empezar a investigarlos todos como feminicidio y vamos descartando. Por el otro lado, se puede hacer al revés, es decir, vamos a abordar una muerte violenta donde la víctima es una mujer y vamos a ver si encontramos o no elementos que nos digan que son característicos de género. El momento exacto en el que se aplica, no hay un momento exacto, tiene mucho que ver con la investigación criminalística, particularmente, porque la investigación criminalística es quien se encarga tanto del manejo del cadáver, en la cuestión de ciencia forense y medicina forense, y en la recolección de los indicios que se encuentran en el lugar de la investigación. Entonces, esos indicios muchas veces nos permiten, digamos, inferir que existen razones de género, pero tiene que ver con un estudio tanto del cadáver, las condiciones del cadáver, hace rato lo decías tú, ¿no? Tiene que ver con si lo dejaron expuesto de manera que además de que te maté, te humillo, ¿no? Te dejo desnuda, como decía Estefanía en el caso de Campo Algodonero, pues con la ropa interior abajo, en condiciones que se consideran denigrantes. O además del estudio de cadáver, pues tenemos que ver el contexto, y aquí hay especialidades forenses muy importantes como la psicología, como la antropología, que vienen a recrearnos más bien el contexto en el que la víctima se encontraba. Y eso nos permite incluso determinar si ya estaba inmersa o no en un tema de violencia. ¿Y existen suficientes expertos en el tema como para poder estar en cada uno de los casos? ¿A nivel pericial? Sí, pericial. Pues depende en qué estado lo revisemos. Me parece que en general... Porque esa es otra cosa importante, ¿no? Si no hay los suficientes peritos en la materia, pues tampoco se pueden seguir los protocolos al pie de la letra. Claro, me parece que en general el tema es que no hagamos unidades especializadas, es decir, que no haya psicólogas y psicólogos forenses para los demás delitos y psicólogas y psicólogos forenses para feminicidio. Ahorita es una realidad que así se está haciendo y que muchas personas te dicen, yo soy experta en violencia de género, pero porque hay pocas. Entonces, creo que el tema es que en general todos y todas tengamos perspectiva de género desde nuestra área, desde nuestro conocimiento en específico, y lo podamos aplicar de manera natural. Es decir, podamos distinguir cuándo es un tema de género y cuándo no. ¿Desde cuándo están estos protocolos pues ya activos, no? Pues depende igual en qué estado lo veamos. Me parece que alrededor de 3, 4 años se han creado la mayoría. En general, sí, me parece que más o menos en ese ámbito han surgido. Y muchos son esfuerzos federales junto con locales. Es decir, sí ha habido buena comunicación. ¿Y cuáles son los resultados esperados de estos protocolos, ¿no? Porque, bueno, pues tienen una razón de ser. Por supuesto, pues que la investigación se lleve a cabo de la mejor manera posible, pero ¿se han podido medir? No sé si se han podido medir, lo confieso. Desde mi perspectiva, sería un poco temprano ahorita para medir. Cuando tú aplicas una política pública, por ejemplo, o en este caso, cuando publicas e implementas un protocolo de investigación, con una postura, un método, una visión tan particular como la perspectiva de género, que no es algo técnico que aprendas y ya, sino que tiene que ver con un cambio cultural y con un entendimiento de un contexto en particular, me parece que 2, 3, 4, 5 años es muy poco para empezar a medir resultados y que además las variables van a cambiar dependiendo cómo se haya implementado o no. Yo esperaría resultados óptimos, quizá con posibilidad de medirse, a lo mejor en 10 años, siempre y cuando sí se estén implementando. Porque una cosa es que publiques un protocolo y otra cosa es que facilite su implementación. Claro. Yo regresando un poco al tema de la violencia de género, quisiera que me platicaran si existen mujeres, en este caso, que son especialmente vulnerables a la violencia. A ver, ahí, por ejemplo, es interesante utilizar las herramientas de las ciencias sociales. A ver, la edad.
Cuando uno es niña, cuando uno es adolescente, está por lo general en una relación de dependencia económica, emocional, etcétera, y eso te pone en una situación de vulnerabilidad. O sea, el tema de, hace rato, como dije, ¿no? Asumimos que la casa es el espacio más seguro, pues resulta que las niñas, precisamente donde sufren violencia sexual muchas veces es a manos del padre, el abuelo, el tío, el primo, ¿no? Entonces, la edad es un factor, por supuesto, el tema económico. Por ejemplo, el que te pueda salir de una relación abusiva depende de algo tan sencillo como que tengas el dinero para poderte quedar en un hotel, como que tengas el dinero para rentar una casa, como que tengas el dinero para darle de comer a ti y a tus hijos. Y si no tienes ese dinero, es más probable que aguantes mucha más violencia, como muchas otras personas. O sea, por ejemplo, en el tema del acoso laboral, pensémoslo. Mucha gente no entiende, ¿no? Es que ¿por qué las mujeres aguantan ciertas cosas de los jefes? A ver, los hombres aguantan N mil cosas de los jefes por miedo a perder el trabajo. Quedarte hasta las 10 de la noche trabajando, pésimos chistes, o sea, no tener vida familiar. O sea, la dinámica de poder, y por eso es tan importante en el tema de género, no olvidar la posición de poder en la cual nos encontramos. Tenemos dinero o no tenemos dinero, tenemos poder político o no tenemos poder político, tenemos poder laboral o no tenemos poder laboral. Y eso nos pone en situaciones o de vulnerabilidad o de violentar, ¿no? O sea, si llegamos a un punto de igualdad, probablemente vamos a empezar a ver a más mujeres, por ejemplo, que acosan. Porque no es que los hombres sean malos, es muchas personas, hombres y mujeres, teniendo el poder, van a abusar, otros no. Y al revés, ser víctimas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las mujeres, ahora un tema muy, muy presente es el tema de las mujeres migrantes. Uh-huh. El tema de que, esto lo vemos en México, pero a nivel internacional, en todas las guerras civiles, la violación se utiliza como arma de guerra. Y es terrible, es un tema de género, fundamentalmente de género. No violan a los hombres, por ejemplo, en África, en Darfur, en todas estas zonas donde ha habido conflictos armados de décadas, diría yo ahora, identificamos mucho el tema de la violación de las mujeres, porque en algunas de estas culturas una mujer violada ya no puede regresar a su comunidad. Entonces es una forma de utilizar el género y la vulnerabilidad particular en la que te ponen como un arma de guerra. Y el tema de las mujeres migrantes, el tema de las mujeres indígenas. Y también se van creando nuevos, ¿no? Por ejemplo, en el corte me mencionabas acerca de la utilización de las redes sociales o de la tecnología también para pues, cometer delitos con perspectiva de género, exactamente. El problema es que muchos ni siquiera están tipificados como delito. Sí, ahora, nomás para cerrar una cosa, en Estados Unidos se hizo muy popular un caso en diciembre de un policía que por años violaba a mujeres pobres, negras, con problemas de adicción. Pero, ¿por qué? Porque nadie les va a creer. Y todo el mundo estamos acostumbrados al revés. No, hombre, es pobre, se mete drogas, de seguro miente. Y no, es al revés. Precisamente nos agarramos o agarran a ese tipo. Exacto. Son más vulnerables. Entonces, ¿a quién me agarro? A una mujer indígena que no habla español. ¿No? Que no tiene dinero para contratar a un abogado. Que no va a ir a denunciar. Que viven. Entonces, de nuevo, tú... No es que porque seas indígena, es lo que ser indígena en este país de discriminación implica. Que estás implica eso y muchas otras cosas. Exacto. ¿no? Claro. Entonces es empezar a pensar la vulnerabilidad, o sea, al revés. Justo donde decimos de seguro miente, no, es precisamente porque nadie le va a creer, ahí nos vamos, ¿no? Y el tema de las redes sociales ahorita está pasando, o sea, es como lo mismo de siempre pero diferente. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, ex novios, ex maridos, que las novias los dejan y difunden en redes sociales desde Twitter, Facebook se supone que no porque tiene una política muy estricta de desnudos, pero páginas pornográficas, correo, WhatsApp, Bluetooth, fotos de la chica desnuda. En Estados Unidos hay hasta un sitio especial que se llama Revenge, donde pueden subirlo libremente. ¿Y qué hace la gente? Pues ella, ¿por qué se anda tomando fotos? El caso de Jennifer Lawrence. El caso de Jennifer Lawrence, que es de los, o sea, la celebridad hackeada, ¿no? Pero pensémoslo, imagínense que te hackearon tu cuenta de banco, pues ¿por qué tienes cuenta de banco? Sí, claro. ¿Cuándo permitirían los bancos? Exacto, ¿cuándo permitirían los bancos que operáramos con esa manera de pensar? Y aquí ya hay un precedente súper importante en la Corte que habla del derecho a la privacidad y precisamente el derecho a la privacidad protege que yo me pueda tomar este tipo de fotos y que yo la pueda compartir con alguien en un contexto de confianza.
Y la ¿Eso privacidad es un delito es ahora? un tema de O sea, aquí, consentimiento. esto es un derecho y lo que todavía no queda muy claro en México es, cuando yo difundo esa foto, ¿qué delito cometo? Yo creo, por ejemplo, que si nos tomamos la definición de violencia familiar en serio, muchos casos sí encuadran en violencia sexual y emocional perpetrada por una expareja o pareja actual. O sea, es tal cual para humillarte. Yo que estaba en una relación de confianza contigo, difundo esta fotografía. Eso es lo que yo creo. Muchos ministerios públicos creo que están esperando a que haya un código, un capítulo especial que diga delitos de género sexuales perpetrados por internet para considerar que pueden investigar. Yo creo que muchos de los casos ya están cubiertos por este tipo de delitos de violencia familiar, por ejemplo. ¿No? Y de nuevo, el tema es cultural, que lo veamos como algo que no... O sea, el derecho a la privacidad es un derecho humano. Está en la carta. O sea, es algo que no es discutible. Y que parece que la gente te dice, bueno, tú estás renunciando a tu derecho cuando tienes una cuenta de Facebook o cuando tienes una cuenta de Twitter. No. Yo decido qué comparto y qué no. El consentimiento, tanto en las relaciones sexuales como en las fotografías con un contexto sexual, el consentimiento es básico. Y hay un video muy, que digamos cae en el sarcasmo para que la gente entienda el tema de consentimiento, que te dicen, si te invito a tomar una taza de té. Y si tú quieres, tomas la taza de té, y si no, no. No porque yo te la invite, tú tienes que tomártela o no. Y yo no puedo forzar a que te la tomes. Así de ridículo tenemos que llegar para enseñarle a la gente que el consentimiento es básico. Si yo me tomo fotos desnuda y la comparto con 1 o 100 personas, es mi problema. Si una de esas personas lo hace público, entonces ese es un problema en donde está violando mi derecho humano, básico y elemental. ¿Cómo aterrizamos eso a la normatividad local de un país o de un estado en específico? Es distinto. Coincido con que ya hay formas en las que se puede, digamos, investigar, perseguir y por supuesto, sentenciar, procesar, claro, a las personas que lo están haciendo. Pero el tema viene de nuevo en la cultura. Si yo ahorita publico fotos de un hombre desnudo, pues nadie le va a decir que tenga algo malo. Es más, capaz que hasta le aplaudo, ¿no? Si está muy bien. Si es una mujer, se considera como una mujer fácil, como una mujer... Pierde trabajos. Sí, pierde trabajos, le quitan a sus hijos, la corren, simple y sencillamente porque de manera consensual realizó actos que se consideran sexuales entre una pareja. ¿Y ustedes considerarían que... esto ya nada más es una pregunta para que me contesten sí o no, porque nos tenemos que ir, pero que esto va a cambiar, que tenemos un futuro alentador? Si trabajamos en ello, sí, pero no va a llegar por obra del Espíritu Santo. Pamela. Yo le apostaría a la educación y de nuevo desde la casa. Y tiene mucho que ver con lo que nosotros permitimos en temas de discriminación, tanto de género hasta por otros motivos. Tiene que ver con lo que posteamos, tiene que ver con lo que toleramos, tiene que ver con los chistes que hacemos y que toleramos, tiene que ver con lo que aguantamos de nuestros jefes, de nuestros padres, madres, familiares, y que si empezamos a educarnos culturalmente y trabajar, me parece que podríamos hacer grandes cosas. Pues Estefanía, Pamela, muchísimas gracias por haber venido al programa el día de hoy. Muchas gracias. Al auditorio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.